muchas gracias a Arquitectura y Empresa por montar estos eventos que la verdad es que yo viéndoles desde su génesis estoy absolutamente admirado. No solo por cómo empezaron, que Julio siempre cuenta desde una idea de la crisis, ¿no? Y me viene a la memoria aquel dicho de Paul Valéry de la única manera de realizar tus sueños es despertar. Pues yo creo que en este sueño que estamos despertando todos en esta nave, no quiero entrar mucho en adjetivos, se concentran un grupo de empresas con unos productos fantásticos donde los arquitectos tenemos la oportunidad fuera de nuestros estudios de conocer. Aunque son 15 minutos y es un poco coitus interruptus, nos quedamos como a medias falta un poquito más, pero tenemos ya el contacto. Yo creo que es algo absolutamente que era necesario en nuestra profesión. Venís muchas veces las empresas a los estudios, tenemos poco tiempo, tenemos a veces nuestra dinámica y no tenemos tiempo a veces de aplicar lo que tenéis, que como digo es fantástico. Entonces, bueno, quería darle las gracias a la plataforma de Arquitectura de Empresa, a todos los fundadores, a todo el equipo que ya está y bueno, y a los compañeros arquitectos que no conozco a muchos en Bilbao. Yo vengo de Madrid, estoy aquí apuntado al País Vasco, pero es una de mi 50% es vasco y la verdad es que estoy encantado. Muchísimas gracias al jurado por habernos dado este galardón. Consideramos que el nivel ha sido altísimo y la verdad es que nos sentimos privilegiados y orgullosos porque aparte, lo hablamos el otro día, ¿no? Qué difícil es a veces hablar con los compañeros y decir cosas bonitas o importantes, ¿no? Yo creo que tenemos todos un esfuerzo detrás de hacer buena arquitectura, como el proyecto que acabamos de ver de Pablo, presentado por David, y creo que es importantísimo que también nos ayudemos entre nosotros y no entremos en esa crítica feroz que a veces no llega a ningún lado. Bueno, sin extenderme mucho más, que estamos todos cansados y estamos deseando tomar ese vino y comer, voy a contaros un proyecto que nace de un concurso internacional, se gana en 2008, un proyecto muy grande, es la Facultad de Psicología y Logopedia en la Universidad de Málaga. Me han pedido que 5 minutos contar esta obra es prácticamente imposible, pero voy a intentar hacer todo lo posible por acotarlo y daros una pincelada, como esos 15 minutos de vuestras empresas que nos habéis contado, pues yo en 5 o 10 minutos intento contaros una obra que nos ha llevado pues exactamente 12 años. La construcción han sido en 4, pero el pensamiento de la obra hasta 12 años. Se ubica en la ampliación del campus de Teatinos, en la Universidad de Málaga. Es un lugar horroroso, no tiene alma, no hay nada interesante, aparte de haber ciertas facultades y demás, pero como veis está todo como en bruto. Con lo cual tenemos una decisión muy clara de que este contexto cercano no nos interesa, pero sí el lejano. En el lejano tenemos unas sierras, la de Mijas o la propia de Málaga, que tienen un interés bastante importante. La geometría del lugar viene de alguien que ha pensado el urbanismo sin pensar realmente en el espacio, como pasa mucho, es una carencia que hay en el mundo de la arquitectura, y lamentablemente pues tiene una forma que inicialmente nos parecía verdaderamente difícil de resolver, pero al final, poquito a poco, empezamos a entender que casi el edificio tenía que tener forma de solar. Esa forma de solar era coger la normativa urbana, retranquear 8 metros y exactamente qué nos salía, qué volumen nos salía. A partir de aquí, esta es la pieza ya construida, y ahora vamos a intentar incidir un poco en ella. Claro, al ser una facultad, yo que tengo la suerte de dar clase en la Escuela de Arquitectura, pensaba, ¿dónde me gustaría a mí enseñar realmente la arquitectura? Pues en un bosque, en la naturaleza. Esa sería, digamos, la primera escuela que yo estoy convencido que el hombre ha tenido. Quizá esta fuera la primera escuela o la primera construcción, el primer planteamiento artificial de poder convertir algo que pertenece al suelo, a los estratos, a los filtros, a una cosa que tiende a estar horizontal o a crecer por estamentos y ponerla en vertical y generar un símbolo, un hito. Esto ya empezaba a ser un poco el germen de nuestra idea, por lo menos las referencias. Esto es lo que intentábamos construir algo que naciera de la tierra,
que se pudiera levantar en el aire y que, a modo de bosque o de muchos árboles que generan ese bosque, generar un lugar para el conocimiento, el aprendizaje, la formación. Esta imagen nos recuerda a los menhires totalmente salvando todas las distancias. Lo cuento muy rápido, esto es una conferencia mucho más larga, pero yo creo que es un resumen que os ha dado una pincelada. Claro, cuando llegamos a tener ya esos troncos de árbol, del suelo, de hormigón, que pertenecen al suelo, ahora tenemos que hacer las ramas. Las ramas es algo que pertenece más al aire, son elementos ya horizontales que se imbrincan entre ellas y generan toda esa especie de follaje maravilloso para poder generar la vida de los pájaros, de los monos o depende de la latitud donde estemos. Pues empezamos a idear una estructura que no queríamos que fuera una cosa convencional, sino que fuera lo que se llama una estructura recíproca, una estructura que todos los elementos dependen de todos y que quitas uno y el resto se cae. Entonces empezamos a generar un proyecto donde el hormigón pertenecía al suelo y el acero pertenecía al aire. Empezamos a plantear estudios de diferentes estructuras recíprocas que de alguna manera nos permitían al final llegar a un resultado con un programa muy complejo, laboratorios, muchas aulas de una complejidad excesiva, porque la psicología al final es como estar indagando siempre en el cerebro humano, pero de una forma un poco verbal y didáctica y docente, y la verdad es que era complejo. Este fue el primer día excitante donde llegan las vigas, las primeras ramas a la obra, y creo que es como bastante significativo ya cómo empezaba a ser la escala. Como elementos pequeños de esos pernos que nos hacen establecer una estructura mixta para luego poder pasear entre esas ramas, empezaban a ser un paisaje ya en sí mismos, ¿no? Aquí paso varias imágenes que lo que hablan es pues, de esos paisajes, de ese bosque de ramas que vamos estableciendo, con el paso de las instalaciones ya totalmente concebido desde el principio para que pudieran entrar, ¿no? Alejandro Lasota decía una cosa muy bonita en los edificios, decía, claro, la pera cuando está en el árbol ya tiene casi forma de pera y va creciendo, pero va creciendo con todos sus elementos. Yo siempre digo en clase que, claro, la arquitectura nace igual, nace con todos los elementos que van creciendo, van mutando y se van adaptando a la realidad. No, el ser humano no nace, el niño no nace y luego le metemos los huesos y las venas, que son la estructura y las instalaciones, sino que realmente todo tiene que ir un poco a la par. Hay esquemas estructurales interesantísimos porque todas las vigas son tangentes, tuvimos que estudiar unas ménsulas. Estructuralmente es un edificio que si alguno está interesado me ofrezco a darle una paliza bastante bien larga. Esto es un poco ya la idea de ese bosque. Como digo, se identifican los troncos, es una estructura sencilla en concepción, compleja en definición, y que de alguna manera pues empieza ya a contar un poco cómo es. Claro, el bosque, estamos hablando del tronco, las ramas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el espacio importante para los arquitectos? Para todo el mundo, porque es lo que realmente vivimos, el vacío, el espacio que hay entre las cosas. Pues aquí, estando en Málaga, teniendo la suerte de poder establecer una relación con esos patios, con ese mundo exterior que no nos interesa cercano, pero sí interior, que puede ser un potencial, pues empezamos a hacer el patio, una interpretación contemporánea del patio andaluz. El patio andaluz como ese microclima o ese ecosistema que en sí mismo es un propio pulmón del propio edificio. Son patios que tienen carácter de adiabático. Aquí se empieza ya a ver cómo ese bosque se empieza a colonizar, empieza a establecer una estructura mucho más clara. Pero son patios adiabáticos sin aporte de energía, es decir, yo con el propio estudio de los vientos, del aire, de introducir una vegetación que me aporta una humedad, de introducir unos ventiladores alimentados solarmente, no hay energía artificial, solar, establecen un movimiento del aire a muy baja velocidad, con la humedad del aire y la profundidad del espacio, conseguimos bajar en 4 o 5 grados de forma absolutamente natural. Esto que el papel lo admitía todo, lo hemos visto en la obra que tiene 33 patios, en la planta que habéis visto antes en la vista aérea, funciona, la verdad es que perfectamente. Esta es una de las imágenes, un poco para que entendáis ese patio. Es un edificio muy bajito porque teníamos unas dificultades grandísimas de unas servidumbres aeronáuticas muy restrictivas y no podíamos superar más de 13 metros de altura. Con lo cual es un edificio que se desarrolla mucho en horizontal. Bueno, aquí se ve muy bien esos patios, ¿no? Esto es una planta, no he querido traer muchas más porque creo que no tenemos tiempo.
son los 33 patios que de alguna manera modularmente, jugando un tema de tresbolillo, tanto estructural como espacialmente, pues consigamos meter todo ese complejo programa que os digo, fue de un enriquecimiento brutal porque hubo mucha gente. Yo estoy contando el proyecto, por aquí los protagonistas es un equipo de gente grandísima hasta el último operario que intervino. Algunas secciones donde podemos establecer esa secuencia de patios. Bueno, claro, ahora nos queda por último, ¿cómo hacemos que ese edificio quiera aparecer ese árbol, quiera aparecer, nos faltan las hojas, nos falta la vegetación? Entonces empezamos a entender que eso tenía que ser como una piel, con una geometría tan rara que llegaba a ser hasta fea, por ese urbanismo heredado, pero considerábamos que queríamos algo que tuviera luz propia, como un árbol o un bosque. Tenemos enfrente del hotel esta mañana unos árboles preciosos, les estaba incidiendo el sol a primera hora de la mañana, había una vibración de viento y era realmente espectacular. Bueno, en esta idea de entender el material con luz propia, yo empezaba a pensar que esta geometría curva me recordaba como una serpiente, ¿no? Las serpientes o los reptiles tienen, ya sabéis, pequeñas piececitas que hacen el conjunto. Si tuvieran piezas grandes, cambiaría la escala, tiene mucho que ver con la arquitectura. Y esto que es esta piel sin el músculo, yo creo que todos intuimos que la podríamos tocar y se deshace. Entonces, qué importante es generar toda esa piel, todo ese músculo que ya teníamos y cómo lo podemos ahora construir y revestir. Esto empezaron a ser, esto es también otra charla enorme, hicimos una pieza exprofeso para este edificio que no existía en el mercado para poder intentar conseguir pues, este tipo de cosas. ¿Cuál es el material? Claro, inicialmente hicimos pruebas con vidrio, muy rígido, no nos funcionaba, se nos iba de precio. El acero, teníamos unos problemas de anclajes y de temperaturas y de peso propio brutales. Al final acabamos apostando por la cerámica. La cerámica nos conseguíamos, yo quería meter unos cilindros enormes de 30 centímetros que por presupuesto no me dejaron meter, pero conseguimos al final una especie como de piel que revestía y que de alguna manera no podía tener ni una sola junta, porque la junta, en cuanto ese edificio se partiera en algún momento, íbamos a perder la escala, íbamos a tener otra escala de un edificio partido en dos o de un espacio partido en dos. ¿Qué hicimos? ¿Cómo se hace eso? Pues todo es junta. Todas las piezas separadas entre sí son juntas. Esto es un tratamiento que empezamos a tratar. La pieza tiene una concavidad, es una pieza de 1 centímetro, con una concavidad exclusivamente de 3 milímetros, no me he equivocado, de 3 milímetros, es decir, es una especie de cuenco que recibe la luz y hemos llegado a detectar hasta 101 tipos de blancos. Hicimos un ensayo de blancos y aquí estamos tratando el brillo, que pensamos que iba a coger más luz. No, esto le pasó a, salvando las distancias, a Hudson en Sydney, que creía que el brillo tenía luz y luego yo me enteré después que hizo ese estudio y el mate no. Y hace esos estudios y la verdad es que el mate es como una especie como de espejo, de matiz, de pantalla, parece casi acero frente al brillo, que lo que hace es nos coge el espejo de todo lo que está. Y esto ya son pruebas de cómo ese material, en un cielo gris que casi parece de aquí de Bilbao, empieza a integrarse con él y a coger toda esa esencia, empieza a ser la naturaleza propia de eso que le rodea, ¿no? Estos huecos muy pequeñitos que tienen la escala de 60 por 60, fundados en las casbahs marroquíes, donde una persona se podía asomar por ese hueco y era el único protagonista en ese gran mole. Solo hay una persona cabe para meterse en esos huecos. Es una especie de referencia a la escala humana dentro de la arquitectura en un edificio de esta enorme escala, como digo. O como un sol totalmente tangente hacía que esa cerámica tenía una versión casi pétrea de la naturaleza material propia. Bueno, ahora os voy a hacer un paseo rápido por el edificio. Esta es la curva más simbólica. Hicimos una pequeña depresión, hicimos una plaza, aparecen los troncos siempre. Toda la zona pública se desarrolla en la parte inferior. En la primera planta están todos los aularios y en la planta de arriba están laboratorios y zonas de profesorado. Es un programa dividido de esa manera para que pudiéramos hacerlo. Bueno, empezamos a entrar ya, no sé, me voy a sentar porque yo creo que algunos no veis. Empezamos ya, digamos, con una entrada principal que queríamos hacer una especie como de plaza de recepción. Aquí ya el material envuelve todo, tanto paredes como techos. Los techos se hizo el mismo material, estuvimos trabajando con Mapei, que está
aquí también en este foro maravilloso, y conseguimos con unos adhesivos especiales, sin perder la idea de la Junta, poder adhesivarlos en horizontal. Y la verdad es que cuando íbamos a la obra y veía a las personas colocando, acordándome de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, la verdad es que debían de acordarse de mí todos los días, porque la ejecución no fue fácil. Estos son los patios empiezan a tener todo tipo de usos, escaleras, segundos accesos, pero siempre en esa proporción 18:3, relación 1:6. Ya una vez que haces dentro, pues claro, queríamos establecer que no se perdiera la idea de ese patio. Siempre empiezas a ver los patios en su longitud total, porque eran los vacíos que estábamos hablando, y de alguna manera, pues este es el único, la entrada principal, una escalera que está toda colgada de arriba, toda exactamente, solo tiene 2 puntos de anclaje, que son estos dos, que es el único momento para evitar el movimiento transversal, y la verdad es que pensábamos que se iba a mover aquello como si fuese un arpa, que es como le llaman, pero es de una estabilidad bastante sorprendente. Bueno, más ideas de patios, voy recorriendo ya rápido y voy cerrando. Como los patios nos permitía establecer 3 patios y siempre estas visiones diagonales. Todo es muy horizontal, pero siempre que te acercas a un patio te empiezas a tener escapes y riquezas espaciales en todas las direcciones, como si estuviéramos caminando por esas ramas y pudiéramos ver a través de ese bosque en cualquiera de las direcciones gente que está haciendo otros usos o otras actividades. Estos son ya aulas internamente, como quedaban, todo muy transparente para que no hubiera, digamos, una especie como de cerramiento vertical. Los únicos cerramientos verticales son las estructuras, son los elementos estructurales de hormigón, y que de alguna manera siempre establecían esa relación horizontal-vertical de todo el programa. Y bueno, sin más, como digo, esto no es una facultad de psicología o logopedia, estas son las imágenes de un espacio arquitectónico. Os invito a todos que vayáis, si me queréis avisar, encantado de enseñároslo, pero lo importante es ir allí y sentir este espacio. Y lo más gratificante para nosotros es que la gente que ahora mismo habita 4.000 personas de población en este edificio, nos dicen que todos están encantados, supongo que alguno no, pero todo el mundo está absolutamente satisfecho de poder usar este edificio, este nuevo bosque del conocimiento. Muchísimas gracias a todos y siento haberme extendido, pero era difícil, como habéis visto, concentrarlo. Gracias.